llamo Ana Lilia Castillo Altamirano. Un bonito nombre. ¿Cuántos Muchas años gracias. tiene? 52 años. Le vamos a hacer unas pequeñas preguntitas de qué ha sido su vida en Tlaxcala y todo eso. Claro que sí. ¿Qué acontecimientos conoce sobre la época del Porfiriato? Bueno, sé que Porfirio Díaz fue un gran militar, enfrentó grandes batallas. Una batalla muy importante fue en la batalla de Puebla del 5 de mayo. Sabemos muy bien que quien está al frente de todas estas glorias es Zaragoza, pero sabemos también que atrás de todo esto, en el campo de batalla estuvo Porfirio Díaz. Sé que fue un hombre que luchó, era de origen humilde, y él pretendía que todos los mexicanos tuviéramos un mejor nivel de vida, luchó por ello, pero ya estando encumbrado dentro del poder, pues yo creo que perdió el horizonte y de alguna manera pasaron varias décadas, 31 años, que tardó su dictadura, y siento que perdió ahí la visión de lo que él quería darle a México, pero aún así, aun cuando se le ha juzgado hasta cierto punto como un dictador, yo considero de manera personal que hizo grandes cosas por nuestro país. La época que dice que tuvo mucho auge el comercio, ¿por qué? Con la inauguración del ferrocarril. Porfirio Díaz estuvo más de 3 décadas al frente de la presidencia de la República. Durante su gobierno se hicieron varias cosas, dentro de las más importantes es que implementó muchas vías de ferrocarril. Dime. ¿Qué conoces sobre la época del Porfiriato? ¿Qué conozco sobre la época del Porfiriato? Que fue una época de 30 años en la que el presidente don Porfirio Díaz se religió constantemente sin una democracia, no existía una democracia, pero algunas de las características fue que hubo un desarrollo ferroviario como no había habido antes ni ahora. Se construyó algunos centros culturales importantes, pero había una pobreza extrema, había clase alta y era quien tenía todos los privilegios y todo el poder sobre el país. Había una especie de esclavismo donde la gente solo sobrevivía con lo mínimo para comer. Había un alto analfabetismo, no había servicios médicos para la población en general. En sí era todo para los ricos y nada para el pobre. Pues que fue una época difícil para los mexicanos, sobre todo para los más pobres, porque trabajaban jornadas muy largas y ganaban muy poco, que los dueños de las haciendas y los ricos eran quienes tenían los beneficios económicos y alimenticios. Porfirio Díaz fue un presidente de México que nos rigió por más de 30 años, que durante su gobierno hubo mucha inestabilidad del país después de una época difícil del país. Él vino a poner estabilidad con mano dura, en el cual hizo un gran impulso al desarrollo económico del país. ¿Qué beneficios hubo en su comunidad durante esta época? Bueno, en la época trajo muchos beneficios al país porque en su etapa de presidente se instaló el ferrocarril. Entre los beneficios se instaló el ferrocarril en la República Mexicana. Y el beneficio que trajo a esta comunidad fue que cerca de aquí, en la cabecera municipal, pues pasa el ferrocarril que va de Pizarro a Puebla. Pues no sé durante esa época, ¿verdad? Pero pues yo creo que ninguno, porque estábamos sometidos a lo que dijera el presidente. Había gran descontento porque se dice que en el Porfiriato las clases acomodadas eran las privilegiadas y los pobres, pues siempre más pobres, explotaban al jornalero, al peón, como dicen los que han de trabajar,
desde que salía el sol hasta que el sol se metía. Entonces sí trabajaba el pobre, muy, pues aprovechaban la gente de ellos, por eso siempre había mucha pobreza. Iniciar el proyecto de la creación de ferrocarriles, telégrafos mexicanos. De hecho, aquí en el estado de Tlaxcala pasan una línea muy importante de ferrocarril que en su época fue importantísima porque unía a la capital de la República, lo que es el Distrito Federal, con el estado de Veracruz. El estado de Veracruz sabemos que es mar y hay llega mucho comercio vía marítima y eso provocó un auge económico en nuestro país. Bueno, alguna de lo que cuentan los antiguos es que hubo apertura de fábricas textiles principalmente. Se inauguró el Panteón Municipal de Chapelpan, se inauguró también el Palacio Municipal y el mercado. Eso fue más o menos en 1906. Y además del kiosco que todavía existe, bueno, ya fue remodelado, pero fue de esa época en la Plazuela de la Soledad. ¿En tu comunidad o cerca existen algunas fábricas textiles de esa época? Bueno, todavía hay algunas, pero ya la mayoría ya no funciona. Existe, por ejemplo, no es de la comunidad, pero cerca están algunas en Contla, en Santa Cruz, en diferentes comunidades aledañas, y son fábricas que fueron muy grandes en su tiempo. Sí existieron, porque últimamente han desaparecido, ya tienen algunos años que desapareció. Entre las que existieron fue cerca de aquí fue la fábrica de San Manuel y la ex fábrica de La Trinidad. Fueron unas fábricas que se instalaron en la época del Porfiriato. Posteriormente hubo otra fábrica aquí que tiene un poco de desaparecido, que fue la Chapelpan, que fue la fábrica de la Estrella. ¿Conocen algunos lugares como haciendas, fábricas, estaciones de tren, tiendas de raya, etcétera, que sean representativas a esta época? Bueno, conozco algunas, he tenido la oportunidad porque mi abuelo trabajó en una de ellas, mi abuelo paterno. Se habla mucho de la fábrica Santa Elena, fábrica San Manuel. Hay otras fábricas, pero en este momento no las recuerdo. De hecho, esta línea de ferrocarril pasaba cerca de ellas. ¿Como la fábrica San Josefina? ¿Santa qué, perdón? San Josefina. No la conozco. De hecho, esas están ubicadas aquí en el municipio de Santa Cruz, un municipio del estado de Tlaxcala. Son fábricas de aquella época, ya no existen ahora. Básicamente fueron fábricas textileras, hacían telas de casimires, pero actualmente ya no están funcionando. ¿Considera que fue bueno para el país? Sí fue bueno para el país, porque gracias a este desarrollo el país creció económicamente y también en la población también hubo un incremento considerable en el cual nos favoreció la economía del país. Sí fue bueno. Que hubo inversión, pero fue muy disparejo ese desarrollo. Eran privilegios para algunos, aunque sí hubo muchos aspectos de desarrollo cultural, principalmente el Teatro de Bellas Artes en México, etcétera. Entonces fue bueno y malo. Pues sí fue bueno, en parte fue bueno porque fue cuando se inició el progreso de México. En esa etapa de Porfirio hubo cierto progreso en la República Mexicana, sobre todo como ya comenté, el ferrocarril, entre otros. A la vez sí y a la vez no. No porque duró muchísimo tiempo en el poder este personaje, y sí porque dentro de las cosas buenas que hizo, impulsó al país en la economía. Por eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Buenas
porque hubo la apertura de medios de comunicación, de transporte, y fue malo porque don Porfirio Díaz se religió muchas veces, estuvo muchos años como presidente de la República y no había democracia para que otra persona, pues con los votos del pueblo, pues pudiera ser presidente. Eso fue lo malo. Lo bueno fue que a raíz de todos esos problemas, la gente pudo ver que algo estaba mal y entonces empezaron a organizarse para que él fuera destituido. Por supuesto, dio mucho impulso a la economía, a las comunicaciones con el telégrafo. Creo que fue un periodo bastante bueno, nada más que, como mencioné en un momento, se perdió la visión del presidente y yo no lo criticaría tanto. Creo que fue un buen presidente y sí hubo muchos avances. Pues gracias por compartir todo lo que ha recorrido durante su vida. Gracias. Pues muchísimas gracias por la entrevista.